Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Testigo de una nueva arbitrariedad, de un nuevo exceso, de un nuevo abuso de la tiranía, de la dictadura de Nicolás Maduro. El día de ayer, de manera flagrante, se violó el artículo 200 de la Constitución Nacional, que establece la inmunidad parlamentaria y establece también esa Constitución que sigue vigente, que es la única Constitución de los venezolanos, cuál es el procedimiento que se debe seguir en todo caso para poder detener a un diputado. Esto solo puede hacerse a través de una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia y la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela, la legítima, esa que votaron más de 14 millones de venezolanos. Por lo tanto, estamos nuevamente en un zarpazo a la Constitución, a su democracia, y así lo queremos denunciar. Como también queremos denunciar que todo funcionario que viole la inmunidad parlamentaria de los diputados tiene responsabilidad penal, desde el presidente de la República, que es quien lo ordena, hasta los funcionarios policiales que el día de ayer la ejecutaron, y que la ejecutaron, por cierto, con violencia, golpeando a nuestro diputado y golpeando a una dama, a una joven venezolana, a la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Por eso, hoy rechazamos categóricamente ante Venezuela y ante el mundo este atropello de la dictadura de Nicolás Maduro. Y denunciamos también la desaparición forzosa del diputado Juan Requesén. A esta hora, ni su familia, ni sus abogados, ni los colegas parlamentarios que hoy estamos aquí reunidos, sabemos del paradero, ni del estado de salud, ni de las condiciones en que se encuentra el diputado Juan Requesén. Y ustedes saben que la desaparición forzosa tiene implicaciones en la jurisdicción internacional. Y allí la vamos a llevar para que se determinen las responsabilidades penales en los tribunales internacionales de quien dio la orden y de quienes ejecutaron y mantienen en este momento al diputado Juan Requesén desaparecido, sin comunicación con sus familiares ni con sus abogados para que se pueda cumplir con un debido proceso. Yo quiero decirle al señor Nicolás Maduro que estas arbitrariedades no le van a dar legitimidad en la comunidad internacional. Por el contrario, muestran su verdadero talante, ratifican su condición de autócrata, de dictador, ratifican su condición de violador de derechos humanos. Nicolás, tus excesos y tus abusos no te hacen ni más valiente ni más guapo. Por el contrario, dejan en evidencia tu cobardía. Hoy pretendes convertir a un joven venezolano de 29 años de edad, hijo, pero también padre de 2 muchachos, en un delincuente, con el único afán de seguir perpetrando en Venezuela un golpe de Estado continuado. Los diputados de la Asamblea Nacional, si tú creías que nos ibas a intimidar, que nos ibas a asustar, que ibas a hacer que corriéramos para huir, fue todo lo contrario. Sí corrimos anoche, pero a solidarizarnos con Juan Requesén. Y aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional, unidos de todas las fracciones políticas, de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, de la Causa R, del Movimiento Liberal, del Movimiento Progresista, de todas las fracciones de Avanzada Progresista. Todos los demócratas tenemos que unirnos para enfrentar tus excesos y tus abusos. Así que tenemos que anunciar que ya hicimos las denuncias y las formalizaremos ante la Unión Interparlamentaria Mundial, ante la Organización de Estados Americanos, ante la ONU y ante todos los organismos jurisdiccionales penales para que quede evidencia y se puedan juzgar a quienes hoy pisotean la Constitución de la República y pisotean una institución sagrada como es la inmunidad parlamentaria. Allí, en las próximas horas, la ilegítima Asamblea Constituyente, ilegítima de origen, pero también ilegítima en su desempeño, pretende abrogarse facultades exclusivas de la Asamblea Nacional, como son el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Denunciamos que esto es un acto nulo y además abusivo de quienes utilizan
esa herramienta de la dictadura como es la constituyente en funciones distintas a las que le prevé la Constitución Nacional. Es decir, que ni aún siendo legítima, que no lo es, tendría la constituyente facultades para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado electo por el pueblo de Venezuela. También queremos anunciar que estamos convocando a los diputados nacionales para que el día de mañana, en sesión extraordinaria, fijemos nuestra posición como Asamblea Nacional. No lo hacemos hoy mismo, porque el día de ayer muchos de nosotros ya nos habíamos trasladado a nuestros estados de origen. Pero sin embargo, mañana mismo, y evaluando las atrocidades, los excesos que la inconstitucional e ilegítima Asamblea Constituyente pueda tomar el día de hoy, mañana vamos a sesionar para fijar nuestra posición ante el país y ante el mundo. Rechazamos categóricamente la persecución política, la judicialización de la política en Venezuela. Rechazamos que se pretenda involucrar en actos delictivos a quienes han cometido el único pecado de defender al pueblo y de ser la voz de los venezolanos que hoy son atropellados y vejados y sometidos a la peor crisis de toda la historia republicana. Nuestra voz, Maduro, no la vas a callar así nos metas preso a todos nosotros. Seguiremos acompañando al pueblo de Venezuela, seguiremos acompañando las protestas, seguiremos siendo la voz de ese pueblo que tú no escuchas y que estoy seguro sigue comprometido como todos nosotros con el cambio político que nos permita nuevamente tener ese país de oportunidades en Venezuela. Así que, Maduro, te equivocas. Nosotros no huimos, nosotros no corremos, nosotros aquí nos unimos para decirte la verdad a ti, teniendo de testigo a Dios y teniendo de testigo al pueblo de Venezuela. Diputado, el presidente Maduro ha pedido la extradición de las personas o de lo que ha calificado como jefes políticos de esta operación que se encuentran en el exterior. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se podría ir en contra de Julio Borges? Julio Borges es un diputado de la Asamblea Nacional. Julio Borges es hoy el dirigente político que está en el exterior del país con mayor reconocimiento de gobiernos y de instituciones en el mundo, como un defensor de la democracia, con un talante verdaderamente democrático, pacífico, a veces criticados por muchos, porque no cree en la violencia. Pretender involucrar a Julio Borges, como a Juan Requesén, o como a José Manuel Olivares, que la infamia, lo ruin de este gobierno, no solo fue ir contra él, sino contra su esposa, a la madre de su pequeño hijo de 3 meses. Por cierto, ayer lo denunciaba Juan Requesén y decía de manera, yo diría que como una premonición, que ayer estaba allá y que su voz se oía en la Asamblea Nacional, pero que no sabía por cuánto tiempo. Pues yo le quiero decir a Juan y a todo el pueblo de Venezuela que la voz de Juan se va a seguir escuchando en la boca de cada uno de los diputados que conformamos la unidad nacional, que seguiremos al lado del pueblo hasta lograr no solo la libertad de Juan Requesén, sino lo que es verdaderamente nuestro objetivo y lo que nos une a todos nosotros, que es la libertad de Venezuela, la libertad de este pueblo. Diputado, ¿tiene conocimiento de cuáles serían otros diputados a quienes se les pudiese llenar la inmunidad parlamentaria hoy en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente? No lo sé, porque ellos en su olla inventan cualquier cosa. A lo mejor termino siendo yo, por haber sido el vocero, por ser hoy el que está denunciando ante el país y ante el mundo los excesos de la dictadura, o cualquiera de nosotros. No lo sé, porque todo esto es una simulación de hecho punible, todo esto es un invento, todo esto es una intención de distraer a los venezolanos de sus verdaderos problemas. Hoy deberíamos estar aquí siguiendo con nuestras denuncias de la inflación, de la escasez, de los malos servicios públicos, de cómo se mueren los venezolanos de mengua por falta de medicinas. Y tenemos que estar dando esta rueda de prensa ante la violación de la institución democrática más importante, que es la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, seguimos de pie, seguiremos denunciando, seguiremos acompañando al pueblo.
Nicolás, con esto no te muestras más fuerte, insisto, ni siquiera más valiente. Lo que muestran es la miseria de tu gobierno y la cobardía que hoy embarga a quienes te acompañan. Diputado, con estos allanamientos que va a realizar la Asamblea Constituyente, no estaríamos llegando al fin. No hay allanamiento de inmunidad. Insisto, la Asamblea Constituyente ilegítima e inconstitucional no tiene facultades para allanar. Hoy estamos en presencia de un secuestro, de una desaparición forzada de un diputado, de la violación de su inmunidad, que es tanto como violar y desconocer la voluntad del pueblo que lo eligió. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con la comunidad internacional, diputado? Todos los diputados recibimos amenazas por lo que decimos, por lo que hacemos, por estar apegados a la Constitución, por ser solidarios con el pueblo de Venezuela, por levantar nuestra voz en nombre de quienes no son escuchados. Esto no es una práctica nueva, pero hoy están excediendo el límite. Hoy, por primera vez, se detiene a un diputado principal. Ya no tienen excusas. Este es el zarpazo más certero a la democracia venezolana, que no tienen cómo explicar y no tendrán cómo justificar ni ante el país ni ante la comunidad internacional que hoy apoya al pueblo de Venezuela en su lucha por recuperar la democracia. ¿Cómo responde la oposición a este nuevo zarpazo a la democracia y la oposición realmente está lo suficientemente fuerte como para afrontar este nuevo zarpazo? Mira, ante la arbitrariedad, la respuesta tiene que ser defender la Constitución. Ante la mentira, tenemos que seguir levantándonos con la verdad, porque solo la verdad nos va a hacer libres. Y nosotros aquí, sin miedo, comprometidos con Venezuela, unidos todos, porque aquí está la verdadera unidad, aquí está la verdadera solidaridad que debe existir en los pueblos cuando un régimen pretende pisotear sus derechos. La solidaridad no debe ser un discurso, la solidaridad debe ser una práctica permanente. Y por eso estamos todos aquí unidos y seguiremos unidos, pero más importante, unidos con el pueblo de Venezuela. Que sepa el pueblo de Venezuela que estas acciones ni nos atemorizan ni nos intimidan y mucho menos nos van a silenciar. Mientras más atropellos, más duro se va a escuchar la voz de los diputados del pueblo de Venezuela. Más allá de la sesión, ¿qué otras medidas van a tomar ustedes como diputados de la Asamblea Nacional? Iremos a los organismos internacionales. Ya estamos hablando de un delito que es de jurisdicción penal internacional. No estamos hablando de allanamiento de inmunidad. Estamos hablando de desaparición forzosa de un ciudadano, con el agravante de que ese ciudadano es un diputado electo representante del pueblo de Venezuela. ¿En la sesión de mañana estará el presidente Omar Barbosa o habría algún temor de que estos también pudieran ser detenidos los diputados que se encuentran? El diputado Omar Barbosa desde ayer mismo está en comunicación con nosotros, participó en la redacción del documento que fijamos como posición la Junta Directiva y está haciendo todos los esfuerzos para ingresar hoy mismo al país y poder estar mañana en la ciudad de Caracas acompañando y dirigiendo esta sesión. La Asamblea va a iniciar una investigación de los hechos, todo lo que ayer expresó el presidente, la Asamblea de manera independiente va a también realizar una investigación. Nosotros hacemos investigaciones y determinamos responsabilidades políticas. Nosotros, a diferencia de los usurpadores, de los que hoy están usurpando a Miraflores o están usurpando un supuesto poder constituyente, nosotros actuamos apegados a la Constitución. Lo que sí pueden tener la seguridad es que haremos las denuncias ante los organismos penales internacionales. Ya que en Venezuela se niega la justicia, vamos a recurrir para denunciar estos delitos que son de jurisdicción mundial, de jurisdicción internacional. Y así lo vamos a hacer. Y tengan la seguridad que ese largo brazo de la justicia internacional va a llegarle a quienes hoy violan la Constitución Nacional. El abogado que se va a encargar del caso y si después de aquí, en el transcurso del día, van a dirigirse al SEBIN o alguna institución para pedir respuesta acerca del paradero de Juan Requesens. Los abogados lo determinará la familia. Si la familia así lo requiere y pide que la Asamblea Nacional
los apoye legalmente, ahí vamos a estar. E incluso, así no nos lo pidan, vamos a estar todos los diputados, los que son abogados, los que apoyan y asesoran a la Asamblea Nacional en materia jurídica, vamos a estar acompañando no solo a Requesén, sino como lo hemos hecho con todos los presos políticos de Venezuela. Exactamente, el caso de Juan Requesén no es el primero. Freddy Guevara se encuentra en la Embajada de Chile pues por esta misma situación. ¿Cuál es la opinión que merece ante el segundo caso de allanamiento? Sí, a Freddy hasta ahora no le han allanado la inmunidad. Ellos amenazaron con el allanamiento, pero de alguna manera se frenaron. Ahora, en todo caso, ¿sí la allanaron? ¿Sí? Bueno. Perdón. ¿Usted no puede decir algunas palabras? Para hacerle unas consultas. ¿Cómo no? Diputado, teniendo en cuenta esta acción contra Requesén, ¿creen que están dadas las condiciones para negociar con el régimen de Nicolás Maduro y, digamos, negociar una transición con él, tal como lo aseveraba el día de ayer Enrique Capriles Radonsky? Y otra pregunta, quisiera saber por qué el día de hoy se hace esta declaración, este pronunciamiento por parte de los diputados de la Asamblea Nacional desde la sede de Primero Justicia y no desde la sede del Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, del Palacio Federal. Efectivamente, porque hoy estamos aquí en la sede del partido, donde milita con mucha dignidad, y para nosotros es un honor que milite Juan Requesén y Julio Andrés Borges, quienes son los señalados. Y hoy todos nuestros diputados están aquí en solidaridad con nuestra organización política, pero también en solidaridad con Juan Requesén y con Julio. Sobre todo en solidaridad con esa institución democrática llamada la inmunidad parlamentaria. El día de mañana vamos a instalarnos cuando tengamos el quórum. Como te dije, muchos habíamos salido ayer mismo a nuestros estados y aquí están. Nosotros, como otros, no corremos para huir, sino corrimos aquí para solidarizarnos y darle la cara al pueblo de Venezuela. Solo pues podemos negociar con este régimen su salida. Su salida. La única negociación posible es los términos para que los venezolanos podamos ir a unas elecciones transparentes, justas, democráticas, donde se pueda ejercer el voto, pero lo más importante, donde ese voto decida el futuro de Venezuela. En esa posición nosotros nos mantenemos firmes, porque ese es el deseo de la inmensa mayoría del país. Diputado, ¿puede que con esta detención se vaya en contra del partido Primero Justicia? El año pasado pareciera que el objetivo del gobierno era el partido Voluntad Popular y vimos como muchos dirigentes recibieron amenazas, pero este año pareciera ser Primero Justicia. Lo vimos con Julio Borges, con Tomás Guanipa, mucho más reciente con José Manuel Olivares y ahora con Juan Requesén. Mira, yo creo que ya es el momento de dejar esas diferencias al lado. Hoy, la persecución de la dictadura es contra todo demócrata que quiere un cambio político en Venezuela. Aquí estamos militantes de muchas organizaciones políticas, pero tenemos una militancia muy superior a esa, que es la militancia con Venezuela, con su democracia y con su pueblo. Te vuelvo a insistir, y es importante que ustedes así lo recojan. La Asamblea Constituyente ilegítima e inconstitucional no tiene facultades de allanamiento. Ellos lo que tienen hoy es un secuestro y una desaparición forzada. Ellos van a tratar de disfrazar sus excesos, sus abusos, sus atropellos a la Constitución, queriendo hacer ver que están cumpliendo con un procedimiento constitucional. Y no es así. Aquí no hay allanamiento. El único órgano constitucionalmente, porque es la Constitución que está vigente, la única que tenemos en Venezuela, que puede allanarle la inmunidad a un diputado, es la honorable Asamblea Nacional legítima, votada por más de 14 millones de venezolanos. ¿Podría ser una continuación de lo que quiso hacer el TCJ de violar y a tomar los poderes de la Asamblea Nacional y justamente darle estos poderes a la Constituyente? Es que lo hemos dicho insistentemente, Venezuela está en un proceso de golpe de Estado continuado. Permanentemente el régimen y esas instituciones ilegítimas que él ha construido, lo que hacen es violar permanentemente la Constitución. Por eso, ante la violación de la Constitución, nuestro compromiso indeclinable de restituirla, por mandato de la propia Constitución en su artículo 333. ¿Podríamos estar hablando entonces también de un golpe de Estado al Poder Legislativo?
Estamos hablando de un golpe de Estado continuado, no es nuevo. No es nuevo. Ya tenemos más de 2 años y así lo hemos venido denunciando y acordando y denunciando no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Esto es un nuevo fascículo, esto es un nuevo capítulo de esa novela trágica que hoy están viviendo los venezolanos. Por un lado, un gobierno que actúa al margen de la Constitución, que usurpa funciones, que viola los derechos humanos, pero que también somete a su pueblo a la peor crisis económica y social de toda su historia republicana. Señor Mago, por favor. Señor Juan. En este momento van a escuchar palabras del padre de Juan Requesens y Rafaela Requesens, el doctor Juan. Señor Juan, ¿qué información tiene de su hijo, de la situación que tiene ahorita? ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Por favor, al centro, si es tan amable, doctor. Buenos días. Primero voy a agradecer a... En principio, ¿qué fue lo que pasó? No está el banquito. Bueno, fíjate, tanto Juan Carlos como Rafaela fueron secuestrados anoche en mi residencia. Secuestro, desaparición forzosa, ahí no había orden de allanamiento ni de detención. Y como bien lo dijo el diputado Marquina, a Juan se le violó el artículo 200 de la Constitución, que es su inmunidad parlamentaria. Y a Rafaela sus derechos fundamentales, porque ella fue detenida también. Ella fue liberada anoche a las 11 de la noche. La última información que tengo, que ella me dio, que Juan estaba en buenas condiciones en ese momento. No hemos sabido ni dónde está, ni las condiciones actuales. De manera que él sigue siendo un secuestrado del régimen. Y yo como padre, como ciudadano y más como padre, voy a exigir al gobierno nacional que a mí me dé razón dónde está mi hijo y cuáles son las condiciones en que él se encuentra. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que conversó con él? ¿Qué le dijo? 10 minutos antes de que fueran detenidos. ¿Qué le dijo? Ellos bajaron y me dijeron, vamos a planta baja, porque iban a hablar con no sé quién. En ese momento, de acuerdo a las cámaras, el SEBIN estaba dando vueltas por la zona, y fue cuando se los llevaron y los vecinos me avisaron que estaba. Y era el SEBIN, porque yo mismo vi los vehículos del SEBIN. ¿Tenía amenazas previas, doctor? ¿Tenía amenazas previas? Siempre han recibido amenazas constantemente todos los diputados que están trabajando en pro de tener una Venezuela mejor. Y él no escapa a ese tipo de amenazas tampoco. ¿A qué le contó Rafaela? ¿Dónde se la llevaron? Ella estuvo en el helicoide y después fue liberada a las 11 de la noche. ¿Y Juan se quedó en el helicoide? Aparentemente él debe estar allí, pero aquí no tenemos respuesta ni constancia de él. ¿En la misma camioneta? En carros diferentes. ¿Se han puesto ustedes en comunicación con algunos abogados? ¿Quiénes se van a encargar de la causa? Eso lo vamos a discutir ahorita, cómo se va a manejar la parte legal. Estamos trabajando en conjunto, como lo dijo el diputado Marquina, la familia, yo que soy su representante directo, su padre, voy a trabajar la parte legal en conjunto con la Asamblea Nacional. Señor Juan Rafael, señor doctor. Bueno, ¿qué se puede esperar de la infamia y de la ignorancia y de la psicopatía? Nada bueno. Señor Juan, su hija le dijo por qué, la policía le dijo a sus hijos por qué se los llevaban. Nada, nunca le dijeron ni sabían, ni siquiera los transcriptores sabían por qué estaban allí. ¿Desde qué hora estaba el SEBIN? No sabemos porque aparentemente estaban dando vueltas en una calle ciega y una vez que se produjo la primera detención aparecieron como moscas y un autobús lleno de SEBIN. ¿A Rafaela la interrogaron en el helicoide? No sé, no fueron golpeados, solamente en el forcejeo de entrada cuando se lo llevaron ahí agresivamente. Un poco esa imagen que tiene la cámara. Esa es la entrada, esa es la salida. ¿Del apartamento o es en la No, es la salida del ascensor al pasillo. Esa cámara del pasillo, sí, del pasillo común, pues, del edificio. ¿Estaban dentro del edificio? Estaban dentro del edificio y iban saliendo cuando llegaron encapuchados y ellos, bueno, se extraña que entran cualquiera que entre un encapuchado, imagínate tú, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Los golpearon durante la detención, doctor? Mira, eso no lo habló con Rafael, eso pertenece después a la investigación y a las denuncias que vamos a hacer. ¿Era SEBIN o también había de GESIM? Si habían de otros cuerpos de seguridad del Estado, no lo sé, pero eran SEBIN y todos los vecinos vieron SEBIN. Incluso la furgoneta, la autobuseta donde llegaron como 15, 40 tipos allí, decían SEBIN arriba en el techo. ¿Rafaela va a salir del país? No está planteado, nosotros somos luchadores, pero la seguridad personal
ya eso se decidirá después. Eso no está decidido, pero aquí nosotros seguimos incólumes, no nos doblamos. ¿El Ministerio Público, doctor Requesens, va a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público? Eso es correcto, esperando la asesoría de los abogados y de los compañeros de la Asamblea Nacional. Usted como médico, ¿qué le dice al presidente de la República que le ha dicho a su hijo, lo ha acusado de psicópata? Bueno, yo sé una palabra ahorita muy interesante para definir lo que es esto. Esto es un régimen de psicópata. Entonces eso es muy fácil sublimar, quiere decir atribuirle a otros las condiciones suyas. Estos son psicópatas, infames, esto es oscuridad. ¿Qué podemos esperar de esta gente? Ignorancia. ¿Qué podemos esperar? Ellos pueden decir lo que quieran porque ellos lo que hacen es usar un lenguaje de descalificación constantemente. Y si ustedes se fijan cuál es la actitud de este gobierno, tú estás robando pues tú eres el ladrón, están asesinando pues tú eres el asesino. Eso es la psicopatía y eso lo manejan ellos muy bien. ¿La esposa e hijo de Requesens se encuentran en resguardo? Están a resguardo. Ya me comuniqué con la señora y los niños y los voy a tener a mi lado próximo. Doctor, no tememos. Doctor, si pudiera hablar o que su hijo pudiera escuchar lo que le diría en este momento. Vamos adelante. Fuerza, Juan. Fortaleza. Que la lucha sigue, porque nosotros somos una familia luchadora, plantados. No nos amilanamos ni nos obligamos. Somos gente con talante. Y le pido fortaleza, que sigamos adelante, porque queremos, cuando se lucha por justicia y estamos en el lado correcto de la historia, por una Venezuela mejor y mejor para todos los venezolanos, una Venezuela libre y democrática, vamos para adelante, hijo. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.